Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, queridísimas audiencias. Muchas gracias por estar en la plataforma 4E TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día lunes 28 de noviembre del año 2022. ¿Qué día el de ayer, amigos y amigas? Una marcha inusual que pues el día de hoy nos convoca precisamente en el programa Los Innombrables para platicar de eso con nuestros queridos amigos de Los Innombrables, en este momento ya presente con nosotros, nuestro querido Daniel Solorio Ramírez, maestro en Derecho, activista social, académico, universitario, defensor de agua en Baja California y el ombudsman de las audiencias en Cuatro Vientos. Esperemos que también dentro de poco tengamos la posibilidad de establecer enlace con Armando Duarte Moller, quien es sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, es diputado federal, académico universitario, consejero estatal y secretario de formación política del Partido Morena en Baja California. Y bueno, pues él no está en este momento porque estuvo ayer, o sea, viajó a la Ciudad de México precisamente para estar presente en lo que pues se está dando ya a conocer como la marcha del optimismo. Y de eso se va a platicar el día de hoy aquí, amigos y amigas, las enseñanzas de esta marcha y la forjación del humanismo mexicano, ¿sí? Ese tema y también tendremos la oportunidad de platicar sobre lo que está sucediendo en el proceso de selección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Pero regresando al tema fundamental, principal, básico de este país en estos días, en estas horas, pues recordemos entonces que al odio y la mentira respondió ayer de manera clara y contundente el optimismo y la felicidad descrita ahora desde la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador como humanismo mexicano, el cual es el mandatario describió como un modelo económico, político y cultural que sintetiza todas las ideas universales que se basan principalmente en la diversidad cultural de nuestro país y en la historia política de México. También, pues sin establecer ninguna comparación, porque no es posible comparar la supremacía de convocatoria entre la ira y la esperanza, pues la multitud de mexicanos dejó en claro ayer que está mayoritariamente a favor del único líder popular que esta nación ha forjado en los convulsivos, oscuros, obscenos años transcurridos en el largo periodo del Partido Único y del neoliberalismo depredador y corrupto hecho del poder o con el poder en nuestro país. Y en esta inusual jornada de la marcha feliz de cientos de miles, destacó también que para esa mayoría de millones que llevó al presidente López Obrador al gobierno de la República, sigue claro que para la oposición los procesos electorales del 2023 y 2024 están en la bolsa, ¿sí? Porque simple y sencillamente, al momento, el tiempo sigue jugando a favor del hartazgo popular con el estado de cosas que cambiaron en el país tras las elecciones del 2018. Esto es una síntesis, Olga, de lo tanto que ocurrió ayer, de lo tan significativo que fue ayer esta marcha, que es respuesta, sí, a la ira, a la intolerancia, a la mentira, ¿sí? Y finalmente a la altísima corrupción que imperó durante tantas décadas en nuestro país. Adelante. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa. Perdón, perdón, Días. nada más no me quedó claro quién escribió lo que acaba de leer Javier. Ah, muy bien. Correcto. Gracias. Como introducción al Eso programa. son mis introducciones. Ya después, calladito, trabajando acá. Bien Síganle. hecho. ¿Qué tal, se inspiró? No, pues muchos estuvimos siguiendo la marcha, los que no pudimos ir a la Ciudad de México, siguiendo la marcha a través de medios de comunicación como lo es los periodistas, por ejemplo, sin embargo, que estuvieron haciendo una transmisión constante y ahí buscándole de un lado a otro a ver dónde podíamos estarnos informando y así pudimos darnos una idea, creo que medianamente clara de lo que fue esta movilización, esta concentración multitudinaria que ya es calificada también como histórica, tal como lo fue en su momento
la concentración monstruo en defensa de López Obrador contra el desafuero que contra él enderezó el gobierno de Vicente Fox y el prianismo ya desde entonces actuando así conjuntamente para frenar sus posibilidades de que fuera candidato en 2006, cosa que no lograron porque aunque sí fue desaforado, no lograron detener esto. Es decir, estas multitudes. Esto es lo que se ve. Que alcanzamos a ver aquí, pero que también en el 2005, pues sacaron a Andrés Manuel López Obrador adelante. Por eso él dice, a mí quien me saca adelante siempre es el pueblo. Y hoy en la mañana, querido Daniel, escuché a Andrés Manuel riéndose de sí mismo y de las expectativas que tenían de hacer una marcha más o menos organizada con una vanguardia, ¿verdad? La gente que va al frente, directamente al frente, de unas 10 personas que habían acordado que irían ahí. Dicen, no, hombre, pues ¿cuál? Nomás en el arranque más o menos pudimos acomodarnos, ya después esa avanzada, esa vanguardia fue el pueblo. Se metió la gente y resultó ser una marcha como las otras, como siempre, donde la vanguardia la constituye la gente, el pueblo. Yo comento solo esto, Daniel, para darte a ti la palabra y preguntarte qué impresiones tienes, qué análisis haces de esta marcha realizada el día de ayer. Yo quisiera destacar para el público de Cuatro Vientos, luego después de saludarles, desde luego, buenos días a Javier, a Olga, esperamos que llegue Armando y al público de Cuatro Vientos. Quisiera destacar una idea que leí en una entrevista que viene en la revista Proceso de ayer, una entrevista a Enrique Dussel, este señor que fue rector de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, este filósofo tan conocido y uno de los ideólogos del movimiento de regeneración nacional. Enrique Dussel dice que López Obrador es que retoma el concepto Mesías que desde 2006, desde la campaña de 2006, lo usó un texto que en ese momento fue muy conocido de Enrique Krause para llamarle a López Obrador el Mesías tropical, pero para presentarlo como para denostarlo, como una expresión denostativa, insultativa, descalificatoria. Dice en uno de los renglones de aquel trabajo de Krause, salió de los pantanos, un hombre salido de los pantanos de Tabasco, con una enorme ambición de apoderarse del gobierno de México. Esa idea, en ese trabajo, Krause quiso sembrar la desconfianza, el temor frente a un personaje que en aquel momento ya estaba en la cumbre del prestigio ante el pueblo. Estamos hablando del año 2006, en los días previos a las elecciones que terminaron en ese hecho fraudulento, que lo sigue negando la derecha, que haya sido un fraude electoral en el año 2006, pero que ya al menos quedó ya en toda la conciencia popular de México, que fue un gigantesco fraude para impedir que en aquel momento López Obrador fuera presidente. Entonces, Enrique Dussel toma la palabra, el significado original de la palabra Mesías y dice, pues, que significa en una traducción libre El Salvador, y que este hombre, con su trabajo de más de 40 años, incansable, repetido, insistente, llevando siempre un canto de esperanza a todas las comunidades, hasta los barrios más apartados de México, frente a grandes multitudes y frente a pequeños grupos, se ha metido en la conciencia, el pueblo lo ha metido en la conciencia social. Hace un momento Javier usó también una expresión,
es un producto creado. López Obrador es un producto creado por las multitudes mexicanas. No es un personaje que se inventó a sí mismo, sino que se fue con toda su actividad cotidiana, el pueblo lo fue metiendo para considerarlo un Mesías, un Salvador, la persona en quien hay que depositar la confianza para salir adelante. Y ahora ya en 4 años de gobierno, pues hemos visto cómo el presupuesto nacional, el dinero público, se ha destinado a la gente que más lo necesita, con gran ira, con gran coraje de la derecha mexicana y de la derecha internacional, que también ha tenido en México su fuente de negocios tramposos. Todo eso se ha ido disminuyendo o ha ido desapareciendo, se ha ido transformando y sobre todo se ha venido construyendo la conciencia social, la conciencia política, la conciencia de la gente de que solo el pueblo salva al pueblo. Recordemos esta idea que López Obrador repite constantemente desde hace muchos años: solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, yo no soy el que va a salvar a la gente, yo no soy, yo soy el que trae la voz de que el pueblo se salva a sí mismo. Y tenemos esta enorme participación por todos lados. Termino mi primera intervención diciendo que, pues, que yo vivía aquí en Mexicali, aquí en este pequeño rinconcito de Baja California, pues viví la marcha organizada apresuradamente por un grupo de personas de Mexicali vinculadas con los movimientos de resistencia y vinculadas con el morenaje también, personas que organizaron la marcha de aquí una vez que se dieron cuenta de que no podrían, de que no había modo ya de trasladarse por los altos costos del transporte y las dificultades de encontrar boletos a la Ciudad de México. Organizaron una marcha que a mi juicio fue bastante exitosa, unas 200 personas en Mexicali ya en una marcha improvisada, pues es muy buen número de gente que se junta a hacerle un reconocimiento al liderazgo de López Obrador y sobre todo al compromiso con un programa de gobierno que ha entrado en la conciencia de la gente. Ahora ya la gente sabe que el dinero del presupuesto tiene que ser destinado a la gente que más lo necesita. Que más lo necesita. Y eso ya es parte de las prácticas cotidianas en este país, ya está en la conciencia colectiva, lo que muchísimo le molesta a la derecha, a los grandes empresarios, a los que siempre se creyeron dueños de este país. Bueno, pues en Mexicali también hubo una marcha, no tengo información de cómo fue en Tijuana y otras ciudades, pero hubo una buena marcha en Mexicali. Mexicali no se quedó sin mostrar su apoyo al presidente. La marcha de la Ciudad de México, pues caray, ojalá que llegara Armando y nos platicara cómo la vivió él, pero pues una multitudinaria, grandes cantidades de gente marchando por las calles. El presidente, tal como lo dijo hoy, efectivamente no había modo de una marchita ordenada donde yo voy a la cabeza y los demás atrás, ya no había. Fue motivo hasta de angustia para mucha gente ver en las pantallas de la televisión cómo el presidente fue envuelto en una vorágine, en una verdadera vorágine de gente, revuelto entre la multitud. Y siempre hay gente que piensa, yo también, que puede pasar algo, está expuesto a un atentado. Pero esa es otra de las cosas extrañas de López Obrador, que cuando dice a mí me cuida el pueblo, lo cree sinceramente, lo cree profundamente, no es una pose. Eso de que a mí me cuida el pueblo no es una pose, no es fingido, es la realidad. Cuando este hombre se ha ganado la confianza de la gente porque es verdad, tú lo observas y te das cuenta de que lo que dice, eso es exactamente lo que piensa. Eso es lo que considera y actúa en congruencia, ¿verdad? Pues bien, esa es mi primera intervención. Adelante.
Sí, un comentario y pregunta, Daniel. Fue una marcha que por el tiempo que duró, del momento de salida a la llegada al Zócalo, pues te habla de las multitudes y las dificultades que esto implicaba para avanzar. Más de 6 horas caminando en esas condiciones. Yo estaba un tanto a la expectativa de cómo iba a llegar Andrés Manuel López Obrador al Zócalo, si tenía, primero, cómo iba a batallar para llegar con toda la gente como batalló, ¿no? 2 veces rechazó la petición que le hacía, me imagino que la gente encargada de su cuidado personal directo, quizá los militares que están con él, de que se subiera a un automóvil. No, no, a un automóvil no. Hoy en la mañana dice, pues, ¿cómo me iba a subir si yo me sentía requete bien? ¿Y cómo no se iba a sentir requete bien si las endorfinas deben haber andado por las Hasta nubes? arriba. Así es, muy endorfinado con la multitud, expresándole su apoyo, su cariño. Y, y cuando llega, inmediatamente empieza el meeting. Yo dije, bueno, pues se va a sentar un ratito, se va a cambiar de zapatos, va a refrescarse la cara, ¿verdad? Y a tomar algo que le den, ¿verdad? Para poder hablar bien, recuperar la respiración. Nada de eso, llegó entero, entero. Y eso también me sorprendió muchísimo. Parecía que acababa de levantarse y entrar a una mañanera cuanto a su aspecto físico, pero siempre me ha sorprendido la capacidad física de este hombre que trabaja tanto y que un día puede estar en un estado de la República y a poquito después en otro estado de la República con climas totalmente diferentes. Nosotros salimos y si está haciendo frío nos resfriamos, si no vamos bien protegidos. Entonces me llama la atención esa fortaleza física. Yo no dudo que esa fortaleza física también en gran parte provenga de una fortaleza ideológica, política, de las convicciones. Esto lo quería comentar para decir también que otra de las características que no es nueva, es típica de las marchas de la izquierda y de la izquierda con López Obrador, es la alegría, que también la alegría pues también levanta endorfinas. Una fiesta, fue un día de fiesta, la gente andaba muy, muy, muy contenta y en toda la marcha ni siquiera hubo quien se acordara que existe Lorenzo Córdoba y su INE. No fue en respuesta efectivamente a él, fue en festejo por los logros. Y aquí vamos al contenido del discurso de López Obrador. ¿Qué te pareció su informe? Lo que da a conocer en toda la primera parte de los avances, pero ¿qué te pareció en especial ya lo que es netamente el discurso político, que fue la última parte de su intervención, en la que define al proyecto? Esto que le he llamado la cuarta transformación, la define La inserta. como humanismo mexicano. Dice, yo le llamaría así a este movimiento. A propósito de los ismos, ¿verdad? Para no caer en otros ismos, dice, para abarcar, yo me imagino, un espectro cada vez más amplio del movimiento de transformación, del movimiento que está por el cambio, y llevárselo hacia este ismo, el humanismo, un humanismo mexicano. ¿Qué te dice a ti esto, querido Daniel? Bueno, todo lo que yo diga, pues es pura especulación. No es más que imaginar lo que va a decir, porque hoy anunció que una vez que deje la presidencia va a escribir sobre eso, que va a tratar de ponerle, inclusive antes de irse de la presidencia, dijo que va a sacar otro libro para especificar qué quiso decir con esto de humanismo mexicano, en qué sentido
lo está pensando. Pero quisiera yo decir también otra cosa que creo que a mucha gente nos inquieta. Lo dijo ayer al terminar su discurso, lo repitió hoy, ¿verdad? Dijo, a raíz de varias preguntas, dijo hoy también, más allá de mi periodo, no. Más allá de mi periodo, no. Así empezó. Sí. Ante la gente que le estaba pidiendo 6 años más. Sí, quiso dar respuesta y a mí me parece muy importante que lo haya hecho porque así todos nos vamos poniendo, toda la gente, todo el pueblo se pone a pensar con detenimiento, con serenidad, con cuidado en el proceso electoral que viene. ¿A quién vamos a poner en lugar de López Obrador? Porque hay, en todos lados, ¿no? En todos lados, en todas las charlas de café, donde quiera, hasta la gente partidaria de López Obrador dice, no, claro que no se va a ir, claro que no se va a ver, pero le va a echar llamadas a quien sea, a su sucesor, le va a estar llamando, le van a preguntar, va a aparecer de vez en cuando a dar entrevistas, declaraciones, porque se va a convertir en un líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, va a estar presente físicamente, va a hablar, va a decir, no. Esto es un fenómeno que amerita un análisis cuidadoso, porque López Obrador ha llenado toda una época, por lo menos 2 décadas de la vida de este país, por lo menos 2 décadas de la vida de este país han estado todos los días llenas de notas sobre López Obrador. Y en especial desde que asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se convirtió en el personaje de las diarias noticias, todo el tiempo marcando la agenda política del país por ya muchos años. Inclusive desde antes, yo cuando hablo de esto, digo que yo mismo empecé a pedir el voto para que López Obrador fuera presidente, a promover su candidatura desde 1998. Sí, Desde la el año épica 98, de López porque Obrador ahí, arranca desde Tabasco, en el sí, Condado de desde Daniel, y estamos Tabasco, hablando de la década de los 90. sí, pero a mí, particularmente a mí, me gustó muchísimo la defensa que asumió del pueblo de México Contra el Fobaproa. frente a este macrofraude que todavía estamos pagando y que vamos a seguir pagando, según parece, por muchos años. Si las cosas no cambian, vamos a seguir pagando entre 30 y 40 mil millones de pesos anuales para pagar los intereses de el famoso Fobaproa. Entonces, yo inclusive espero que algo en este casi 2 años que le quedan todavía, ya menos de 2 años, alguna decisión se tome el propio López Obrador de qué hacer con ese macrofraude que estamos pagando y que mis nietas, no digo mis nietos porque todavía no tengo nietos, sino tengo 5 nietas, mis nietas y Don Baldomero. Sí, mis nietas y las hijas de mis nietas y las nietas de mis nietas van a estar pagando el macrofraude del Fobaproa. Pero bueno, hay que recordar una vez más al público de Cuatro Vientos que esos 30 o 40 mil millones de pesos anuales que estamos pagando para los intereses de ese macrofraude, se lo debemos básicamente a 2 personas, al sistema neoliberal que se estaba implantando con toda su fuerza, pero básicamente a 2 personas, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Básicamente, la batalla que libró López Obrador desde la presidencia del PRD fue formidable. Existe un libro del propio López Obrador que explica muy bien en qué consistió, se llama Expediente Fobaproa. Y el mayor atraco a la nación también. El gran atraco a la nación. Ahí está. Yo desearía, si tuviera que pedirle algo a López Obrador antes que se vaya, le diría, presidente López Obrador, no te vayas sin dejar algo sobre el Fobaproa. Hay un comité, hay un grupo de gente en el país que se está moviendo diariamente tratando de que se resuelva ese problema de alguna manera. Yo no sé cómo, porque es desafiar
al poderío internacional, a la banca internacional, a los grandes dueños del dinero del mundo. Pero bueno, algo tendrá que hacerse con eso. Pues no sé, en este momento, ¿qué más decir? Okay. Yo quiero hacer algunos comentarios, mi estimado Daniel. López Obrador, como bien lo escribía yo y lo comentas tú, no es un producto que de repente se incendia y No sale de nos generación alumbra. espontánea. Es un hombre que abreva la historia política de este país y de ahí viene precisamente parte de este nuevo concepto que le añade al movimiento o que incorpora a la cuarta transformación al nuevo concepto filosófico, ¿no? De lo que es ya su gobierno, su propuesta para la posteridad. Es el último héroe mexicano. Es el último héroe mexicano. Y es el heredero del que había sido anteriormente el último héroe mexicano, que era Lázaro Cárdenas del Río. Es más, ayer lo comentábamos Olga y tu servidor, resulta que Andrés Manuel López Obrador es más hijo de Lázaro Cárdenas que Cuauhtémoc Cárdenas, desde el punto de vista ideológico Político. y político, ¿sí? Porque quien hereda finalmente la enorme riqueza política, ideológica, práctica, social de Tata Lázaro es Andrés Manuel López Obrador. Y se forja precisamente en el interior mismo del poder político partidista de un PRI en Tabasco que formaba parte de un sistema de cosas que en México generaron una enorme desigualdad, una enorme corrupción. Anoche veíamos un programa muy bueno, una película muy buena que retoma los excesos, la situación tan barroca que vivió este país con López Portillo y su secretario de Seguridad Pública, el Negro Durazo. Hay una película en Netflix, en un ratito me acuerdo de su nombre, que es imperdible, mi estimado Daniel, ojalá la puedas ver, no me acuerdo del nombre, si no, Ahorita no recordamos el nombre de momento. y entonces, que tú ves que el saqueo de esta nación, sí, los excesos de los gobernantes, de la clase política, de los poderes legislativos, judiciales, cómplices, corruptos, de esta inmensa clase política que acabó con enormes riquezas de esta nación para entregárselas a los extranjeros y robárselas, pues van forjándole en el pueblo mexicano una serie de agravios en donde van surgiendo una serie de liderazgos muy importantes que también van alimentando a López Obrador hasta convertirlo en el único animal político que tiene en este momento nuestro país. La Cuarta Compañía se llama la película. La Cuarta Compañía, exactamente. No te la pierdas, no se la pierdan, amigos de Cuatro Vientos. Es excelente esa película. Y entonces, y es indignante la forma como hay que recordar las cosas, mi estimado Daniel, para que no se nos olviden. Porque una cosa que yo que me dio mucho gusto constatar en la marcha de ayer, fue la convicción de un grupo muy importante de mexicanos que ya habían salido a votar mayoritariamente y de manera aplastante, como ya lo habían hecho en el 88, como ya lo habían hecho en el 2000, que fueron traicionados en el 2000, ustedes recuerden, por Vicente Fox, que salieron también en el 2016, en el 2012 y en el 2018 a decir, señores, ya no queremos saber nada de eso, ya estamos hartos de ustedes. Y bueno, lo que sucedió ayer fue precisamente que este animal político que vive en nuestro país, ¿sí? Motivado por un disque agresivo opositor que torpemente una vez más llega y le golpea el panal para ver qué sucede, para tratar de intimidarlo, y provoca una respuesta de esos 30 y tantos millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador,
que siguen convencidos de que ese es el proyecto que requiere el país, que no va a votar jamás por el regreso de estos brujos, de estos rateros, ¿sí? De estos depredadores de los recursos nacionales, y que se dieron cuenta de que un partido político que fundó Andrés Manuel López Obrador no ha sido capaz precisamente de encauzar a ese enorme movimiento de insatisfechos mexicanos hacia lo que finalmente volvió a demostrar ayer Andrés Manuel López Obrador, de que está ansioso el pueblo mexicano de liderazgos de esa magnitud, y se tienen que ir formando, ¿sí? El mismo partido Morena tiene que comenzar a rectificar el rumbo, porque ha cometido muchos errores. Uno de ellos fue precisamente dejar solo al presidente durante muchos años. Durante los últimos 3, 4 años lo ha dejado solo, metido en sus broncas por el poder, por los huesos políticos, por el reparto del poder que genera un partido que vive a la sombra de este enorme árbol que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? El López Obrador, que en su última parte de su discurso lanza mensajes políticos al pueblo mexicano y que es paciente ese pueblo y está escuchando un informe de lo cotidiano, de lo que cotidianamente escuchamos en las mañaneras, de cómo va el estado de su gobierno, pero que en cuanto escucha el mensaje político, de inmediato se levanta de las sillas y aplaude a rabiar y grita lo que tenga que gritar a favor del presidente de la República, y que le debería de dar vergüenza a muchos de los que estaban sentados ahí atrás de él como gobernadores o como jefes de oficinas públicas, porque lo que él decía que tenía que ser el rumbo de este país, muchos de esos personajes que estaban ahí atrás, ¿sí? No lo ejercen. Hay gobernantes y gobernantas que le tienen miedo al pueblo, que no escuchan al pueblo, y que precisamente eso puede provocar que, no en este momento, porque la figura de Andrés Manuel López Obrador va a llevar al triunfo a los candidatos de Morena, tanto en el Estado de México como para la presidencia de la República. Eso es definitivo, quedó demostrado ayer. No hay oposición que pueda en este momento, por más reorganizándose que esté y por más mentiras que lance, no hay oposición en este momento que le pueda arrebatar el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en el 23 y en el 24. Pero después se va. Y es de los héroes mexicanos que una vez que se va, señores, ustedes rásquense. Y nos deja un concepto filosófico que se sustenta, sí, en muchas de las lecturas. Es un hombre muy ilustrado, es un hombre muy inteligente, tiene un poder cognitivo muy desarrollado, le gusta aprender a López Obrador. Todos los días está aprendiendo López Obrador. Y ustedes saben que lo que estoy diciendo no lo digo ni siquiera por estar cubriendo un pago de un presupuesto para Cuatro Vientos, para nada en lo absoluto. Cuatro Vientos mantiene total independencia Ni medio todavía, centavo. incluso de las administraciones federales, estatales y municipales, en donde gobierna Morena. Bueno, estoy viendo que Andrés Manuel López Obrador está en este momento dejándonos como herencia un concepto en el cual debemos de profundizar y que a mí me da mucho gusto al ver a la gente del pueblo, no a los funcionarios, no a los gobernantes que se fueron a tomar fotografías y que vemos que llenaron sus páginas de sus áreas de comunicación social con sus imágenes ahí sonrientes y abrazados, porque también se prestó a eso, y mucho, por parte de mucha gente de Morena y de los gobiernos emanados de Morena. Pero la gente del pueblo, esa gente es la que finalmente está comenzando a lo que López Obrador está comenzando a despertar, a lo que López Obrador dice que es la conciencia, La revolución de las conciencias. conciencias. Es un concepto que parte, yo ya lo había dicho aquí hace varias semanas, varios meses atrás, que tiene una profunda raíz en la filosofía socrática y tiene, que tiene claroscuros a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí?
que llegan finalmente al siglo de oro en el siglo XVIII en Europa y que termina con la enciclopedia francesa y con la revolución que marca la Declaración de los Derechos del Hombre y de la humanidad en general. Y de ahí se determina y se retoma y se rehace el concepto de la democracia. Y es esto, el poder del pueblo, el poder de la nación, las libertades por encima de cualquier otra interés humano. Y ese es el humanismo que se está proponiendo. No a la opresión, solidaridad con los que menos tienen. Eso es lo que finalmente nos está tratando de decir este último héroe nacional que, insisto, requiere, y eso me dio mucho gusto que él mismo dijo, vi a muchos jóvenes, y jóvenes, la política es fundamentalmente amor al pueblo. Y si cualquier político no entiende eso, entonces va a pasar mucho tiempo para que de nueva cuenta estemos forjando un nuevo héroe nacional. López Obrador se está por ir, le quedan todavía 2 años, va a afrontar ni un minuto más, ni un minuto menos, efectivamente, va a afrontar todavía muchas dificultades, pero evidentemente la oposición, con esto que se demostró ayer, ¿sí? Para mí no tiene absolutamente nada que hacer con Monreales y todo lo que ustedes quieran, no tiene absolutamente nada que hacer, ni en las elecciones del 23, ni en las elecciones del 24. Puede hacer daño en la Ciudad de México si va a Monreal como el candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, que es el bastión de lo que se ha dado en llamar también izquierda. Que ese es un concepto también que, con eso también, que ese es un concepto muy interesante que a mí me gustaría también mencionar así de manera general. Cuando se habla de la izquierda, porque mucha gente empezó a manejar como que era la marcha de la izquierda, que era la marcha en donde la izquierda de nueva cuenta surgía a las calles. No fue la izquierda la única que se manifestó ayer. Fue todo ese arcoíris político que tiene esta nación, tan diverso como lo es socialmente, así es también la ideología de esta nación. Y esa ideología está mayoritariamente a favor del momento que se está viviendo con la figura de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es importantísimo que cada vez más ciudadanos mexicanos de cualquier ideología que tenga estas características humanas que se van a estar determinando en el transcurso de los próximos meses, con esta doctrina que acaba y con este nombramiento que acaba de darle López Obrador a su movimiento, ¿sí? Seamos congruentes y por ahí continuemos profundizando para que cada vez la ultraderecha y la derecha tengan menos márgenes de maniobrabilidad y que se corrija lo que se tenga que corregir para que el próximo gobierno federal sea finalmente mucho mejor, porque se puede hacer todavía muchísimo mejor las cosas de lo que está haciendo en este momento el último héroe forjado en la historia política de esta nación. A lo menos desde Lázaro Cárdenas a la fecha. Ahí termino, perdón. Bueno, pues hace poquito, Daniel, comentaba yo también que no hay en la historia reciente, la historia post-revolucionaria al menos, presidentes más queridos y arropados por el pueblo mexicano que Lázaro Cárdenas y que Andrés Manuel López Obrador. Era impensable, absolutamente impensable que Calderón, que Enrique Peña Nieto, el propio Vicente Fox y todos los demás pudiesen realizar un evento de la naturaleza que vimos ayer y que Andrés Manuel lo puede hacer cada fin de semana si quiere, en cada estado de la República que recorre, porque está arropado por el pueblo, pero lo arropa el pueblo porque a la vez hay esa correspondencia de un programa popular en las marchas. De hace muchos años se viene gritando ni PRI ni PAN, gobierno popular, y creo que eso es lo que representa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
Los gobiernos se definen en gran parte por la manera en que orientan su presupuesto. ¿A qué se destinan los dineros del erario público? Y este año, 2023, ya va a alcanzar o superar 1 billón de pesos la cantidad de recursos destinados a los programas sociales y entregados directamente a la población. Entonces, es un conjunto de programas que integran la política social y nunca antes se había entregado esa cantidad a la gente, porque sí se han hecho, se han entregado muchísimos recursos a programas sociales, pero a los aparatos burocráticos encargados de administrarlos, y como dice López Obrador, le llega a la gente ya con piquete de ojo, o sea, le llega muy poquito dinero, si es que le llega. ¿Y a qué gente le llega? Pues a una serie de organizaciones que se definían como ONGs, organizaciones no gubernamentales, y que muchos en broma decíamos, pues en realidad se deberían de llamar OCG, porque se encargaban de estar diciendo de que su especialidad era bajar recursos. Hasta ese era el término. Yo sé bajar recursos, ¿verdad? Para programas. Y esos recursos una verdadera especialidad en la que te podías vender. Necesitas que te baje recursos. Eran los sindicatos OGT. Sí. Sí. Entonces, creo que me parece muy importante subrayar esto que Javier le llama el último héroe, pero yo pienso que desde un punto de vista de la ciencia social y particularmente el estudio del marxismo, López Obrador contestaría: aquí el héroe es el pueblo. Y claro, él no lo va a decir, pero nosotros lo agregamos porque hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, a Lorenzo Meyer, el historiador, y dice él, es que los hombres, los líderes como López Obrador, no se inventan porque tienen una biografía. Y es una biografía que con mucho rebasa esas 2 décadas. Es una biografía que inicia en sus años mozos, en los años más jóvenes, vinculado directamente al trabajo con la gente, con su pueblo, ¿no? Entonces, creo que es una persona que nunca ha dejado de trabajar con la gente, de creer en la gente, y que eso lo ha formado así como es. Pero por otra parte, y insisto en esto, Daniel, cuando habla de humanismo mexicano, yo quiero adelantar un poco en qué es lo que pienso, porque he encontrado muchas similitudes en varias partes de los discursos de Andrés Manuel y de sus libros, con elaboraciones teóricas de un marxista como el historiador Enrique Semo. Y Enrique Semo, él ha definido, dice, hay que hablar de lo que es el socialismo y puede ser el comunismo en el siglo XXI, en estos tiempos en que tenemos que analizar las razones del fracaso del socialismo real y ver dónde está la utopía. Y él ha mencionado que en este tiempo, la izquierda, tú sabes que se parte del análisis de lo que llaman el sujeto revolucionario. ¿Sí? El sujeto revolucionario para los socialistas fue siempre la clase obrera. La clase obrera es la vanguardia de todas las transformaciones, y el campesinado y otros sectores son compañeros de viaje, ¿verdad? Pero el que lleva así en su esencia la transformación hacia el socialismo, hacia el comunismo, es el obrero, es la clase obrera. Y dice Semo, no, dice la clase, el sujeto revolucionario es un gran abanico donde están efectivamente los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, el feminismo como un motor revolucionario muy importante de nuestra época, los pueblos originarios, el nacionalismo revolucionario,
que se lo apropió y lo representó mucho tiempo un sector del PRI, el cardenismo, y bueno, menciona las luchas ambientalistas, la defensa por la naturaleza, y también la ciencia revolucionaria encargada del desarrollo de las nuevas tecnologías. Es una gama muy, muy amplia, lo que integrará hoy los factores humanos del cambio revolucionario. Son los sujetos revolucionarios. Y no es la primera vez que yo lo escucho así definir este proceso de cambio de la cuarta transformación dentro del contexto más general, filosófico del humanismo mexicano, pero yo ya se lo había leído a Enrique Semo y había leído partes, ideas de esto en los textos de Andrés Manuel. Entonces me parece que le está dando forma, y con esto, como dice Javier, con esto concluyo para conocer tus opiniones, Daniel. Hoy escuché en la mañana una opinión que me pareció muy interesante del abogado Federico Anaya, que participa en los superabogados en el programa de los periodistas. Y él dice que existe contra viento. Sí, rompeviento. Y él dice que gracias, Javier. Él dice que hay en nuestro país un tercio muy consolidado de la izquierda. Por eso yo sí creo que todo este concepto de humanismo se enmarca dentro de la izquierda. La izquierda reivindica el humanismo. El humanismo forma parte de la izquierda. Quizás sea un universo más amplio a determinados tipos de izquierda, pero está dentro del gran espectro que es la izquierda. Yo no veo contradicción entre decir humanismo mexicano y el mensaje de hace un año de anclarnos a la izquierda de López Obrador. Yo veo una continuidad y una definición que para allá voy cuando hablé de este abogado Federico Anaya, que dice, hay un tercio duro, claro, definido por la izquierda. Dice, pero esa izquierda López Obrador la ha expandido y la ha expandido más o menos al 50 y tantos %. Dice, y si te fijas, dice, 50 y tantos % coincide con el voto de izquierda que tuvo con todas las dificultades Lula da Silva para ganar. Dice, entonces no solamente se trata de México, se trata en general en Latinoamérica de una población, él lo sostiene, mayoritariamente de izquierda. Dice, y es que en este abanico amplio, los pueblos originarios, las mujeres, están las causas que identifican las luchas de la izquierda. Entonces dice, él por eso sostiene que la izquierda es mayoritaria. Y cuando nos hemos visto reducidos a condiciones de minorías, ha sido en el terreno electoral a base de fraudes o a base de negarnos la posibilidad de tener registro electoral, como sucedió durante muchos años, que lanzaron a la izquierda a la clandestinidad, a la marginalidad político-electoral. Entonces, nada más quería mencionar esto para decir que yo veo que sí es izquierda y es una izquierda muy amplia. Adelante. Tengo una breve intervención, tomando en cuenta lo que ustedes todos acaban de decir, una breve intervención sobre dos palabras. Quizá al público de Cuatro Vientos le pudiera servir tener claro que la palabra izquierda no ha significado lo mismo históricamente, va variando. Sí. Cuando aparece en el lenguaje político en la Revolución Francesa, pues la izquierda eran los liberales, digamos, los liberales de ese momento, los que se oponían a la monarquía, pero eran la burguesía que quería combatir a la monarquía para poder avanzar.
pero se apoyaban en una filosofía liberal individualista que había aparecido ya en los enciclopedistas, en Rousseau, en todos estos personajes. En ese momento la izquierda era liberalismo. Luego, a los años, la izquierda ya no es propiamente liberalismo. En el pensamiento marxista, por ejemplo, ya no es liberalismo propiamente dicho, aunque la palabra liberalismo es también una palabra compleja, al grado y tan importante que los neoliberales la hacen suya también, ¿verdad? Se usa la palabra neoliberales para mantener el arraigo de la palabra liberalismo por las libertades, nada más agregándole el concepto neoliberales. Los neoliberales son los que se llevan hasta la cocina el concepto libertad individual. No me estorbe el Estado porque yo tengo derecho a acumular lo que quiera, como quiera, donde quiera, y el Estado debe reducirse al mínimo para que a dejar hacer y dejar pasar, dejar hacer, que es el concepto de los fisiócratas de hace siglos, pero llevado al extremo. Entonces, bueno, la palabra izquierda tiene su complejidad. El presidente López Obrador la ha usado poco, la ha usado con prudencia, y probablemente este concepto humanismo mexicano sustituya a la expresión izquierda, que en este momento es controversial también, porque él mismo dice cada rato que hay izquierdistas mexicanos que lo critican, lo tachan de conservador. Lo tachan de conservador cuando dicen los conservadores son estos izquierdistas que creen que hay que implantar en este momento, expropiar bienes, que el Estado se convierta en el propietario de los bienes, de las cosas, y no, ese no es el camino mexicano en este momento, dice el presidente, ¿no? Entonces, bueno, quizá la expresión humanismo mexicano tenga que ver con esta evolución de las palabras tan necesaria para irlas adaptando a las circunstancias de cada época. También la palabra revolucionario. La expresión revolucionario tiene en la impronta colectiva la idea de la violencia. A mí mismo me ha costado trabajo en ir asimilando que la palabra revolucionario no necesariamente significa armas. Lo que dice el libro clásico de derecho constitucional en México. En México, muchas generaciones de abogados, desde los años 40 del siglo pasado, hemos estudiado derecho constitucional mexicano. Adelante, nos deja su imagen del Pegaso, libertario, libre, volador. Este libro que se llama Derecho Constitucional Mexicano. Ahí deténlo tantito. Ahí está, ahora sí. Ajá. Este libro se llama Derecho Constitucional Mexicano y fue escrito por el constitucionalista mexicano por excelencia del siglo XX, Felipe Tena Ramírez. Su pensamiento, el pensamiento de Tena Ramírez, es un pensamiento muy avanzado, muy progresista, pero claro, es propio de la época de los años 40 del siglo pasado, de los años 50. Tena Ramírez murió más o menos al principio de la década de los 80 y alcanzó a actualizar su libro en algunas cosas, pero cuando define qué es la revolución, porque hay un capítulo de su libro que se llama El Constituyente Revolucionario, para explicar, ese capítulo lo dedica a explicar cómo surgió la Constitución progresista de 1917 frente a la otra Constitución liberal de 1857. Y dice entonces la Constitución de 1917 desplazó, pero violentamente, fue necesario todo ese movimiento sangriento
que estalla en el punto más conocido con Madero, que sigue con Carranza y con todo este proceso que arroja finalmente la Constitución en 1910, fines de 16 y 17 de la Constitución mexicana. Entonces la Constitución mexicana es un instrumento revolucionario, surgió de una revolución sangrienta, así como la primera Constitución mexicana de 1824, pues surge de una revolución, de una guerra sangrienta también, la guerra de independencia. Y luego la Constitución de 1857, liberal, surge de una revolución sangrienta. Entonces, la palabra revolución en el mundo está asociada a las armas, a la violencia, a matarnos unos contra otros, a irnos y asesinarnos para poder desplazar del poder a los que lo tienen. Hay que matarlos. Ese es el concepto que está asociado a la palabra revolución. ¿Quién no sabe que la revolución de octubre en Rusia, que dio lugar a la Unión Soviética, pues fue una revolución sangrienta? El asalto al Palacio de Invierno. Exacto, sí, la revolución cubana, la revolución burguesa de Inglaterra, que en el año 1640 terminó en su primera etapa decapitando a Carlos I. Así es. Y 100 años después, la Revolución Francesa, pues se llevó la cabeza del rey Luis XVI decapitado en la guillotina, y su esposa y su nieto. Entonces, la palabra revolución está asociada a la sangre derramada por miles y miles de seres humanos asesinados, decapitados. Entonces, López Obrador se ha ocupado mucho de señalar que la vía violenta no arroja paz, no arroja justicia, sino que arroja más violencia, más violencia. Y por eso ha sido insistente en llamarle transformación, quisiera yo destacar ese punto tan relevante, porque efectivamente los cambios que en este país está habiendo con López Obrador implican una auténtica revolución en muchos puntos. El tema básico del presupuesto, Olga, que tú mencionabas hace un momento, hacia dónde va el dinero público, hacia dónde está encaminado, a quién está ayudando el presupuesto público. Pues en México, en 4 años, López Obrador ha hecho que el presupuesto público permita que diariamente millones de seres humanos que no tenían para comer estén comiendo, que muchísimos miles de estudiantes que no tenían una beca para seguir estudiando, que tenían que abandonar la escuela, pues ahora no abandonan la escuela. Los adultos mayores, bueno, pues tienen lo básico, todo lo básico de cada quien, y está anunciando un aumento en eso a partir de enero, es decir, encauzar el presupuesto, el dinero público hacia los que más lo necesitan. Sí, y eso en cuanto a los programas sociales, pero también el presupuesto público orientado a grandes obras para, en primerísimo lugar, lograr la soberanía en materia de gasolina. Correcto. Y la soberanía en materia de electricidad. Está más difícil seguir peleando la cuestión del petróleo y otros energéticos que entregaron estos desgraciados a Peña Nieto y los prianistas, y lo dejaron clavado con clavos de gruesos en la Constitución. Entonces va a ser más difícil eso, pero en esta primera etapa de la cuarta transformación que requerirá de más sexenios para consolidarse bien, López Obrador está creando infraestructura para que antes de que termine su gobierno, México tenga la autosuficiencia en la producción de gasolina. Y ese día va a ser un día de fiesta nacional, porque eso nos va a permitir muchísimas cosas más, ¿no? Para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso a la productividad, a la economía. Yo quisiera nada más comentar para cerrar e irnos al siguiente tema que ya nos está sugiriendo mi estimado Daniel, para irnos a lo de la universidad. Estaba viendo tu chat. Que a final de cuentas yo creo que es prudente
en este momento esperar a que el presidente López Obrador desarrolle más lo que se anunció ayer, ¿sí? Porque la expectativa es muy amplia y nos la podemos estar imaginando aquí durante toda la semana, pero hasta no saber realmente qué consiste ya sí, ya en los hechos, en programas, en propuestas específicas, ¿sí? En acciones de gobierno, en acciones educativas, en acciones de desarrollo económico, de la implementación de la cultura, las bellas artes, en fin. Entonces podemos ir identificando hacia qué tipo de humanismo o por cuál es el que se quiere decantar el presidente, al menos en proyecto, Humanismo ¿sí? mexicano. Al menos en propuesta, porque habrá que ver que también se está implementando este modelo faltando 2 años nada más de su administración. Y si yo en alguien veo la posibilidad de que pueda desarrollar también un liderazgo importante a partir de las elecciones del 2024, es precisamente en la figura de una mujer, que todos sabemos que es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Para eso habrá que pelear muy duro dentro del mismo partido Morena la definición de quién va a ser el candidato, porque, perdónenme, pero ni Marcelo Ebrard ni César Augusto se apegan ni siquiera tantito a lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador por las características que ellos mismos han demostrado en su forma de ser y en su forma de operar políticamente. Entonces, veo más congruente con ese proyecto a Claudia Sheinbaum que a los demás. No estoy diciendo que voy a votar a favor de Claudia Sheinbaum, ni que ella sea ni que ella sea la que tiene que ser, al final de cuentas, pero es la que podría en un momento determinado darle continuidad a esto que está anunciando y quizás incluso hasta profundizarlo. Y si es necesario, incluso modificar, porque eso es lo que tiene que hacer también un verdadero líder, sea un hombre o sea mujer o sea de la diversidad sexual, no importa. Lo importante es que tenga congruencia, que tenga valores, que tenga principios. Sócrates desarrolló su filosofía humanista precisamente fundamentado en estos conceptos que para él nos iban a identificar y nos iban a integrar al desarrollo integral y armónico del cosmos, del universo. Fíjate qué cosa tan trascendente. Y él toma su filosofía del origen comunitario de las sociedades humanas. Cuando Cro-Magnon, cuando Neandertal, cuando Divosovanos, cuando Homo sapiens se empiezan a integrar en clanes, como comunidades cazadoras recolectoras. Ese es el origen, finalmente, del socialismo, de la izquierda, del comunismo, que ahora lo concebimos con otras ideas adicionales. Porque si algo tiene precisamente esta filosofía socrática basada en esas colectividades originales de la humanidad, ¿sí? Es que son constantemente transformadoras, se van modificando y se van adaptando a los retrocesos que la misma humanidad se ha dado para consigo misma. Entonces, bueno, yo creo que habría que esperar a ver que nos den más detalles para saber de qué viene esta propuesta de López Obrador, de algo que sin duda alguna puede profundizar más aún la revolución, ¿sí? De las conciencias, que es ni más ni menos que el conócete a ti mismo de Sócrates, ¿sí? De este pueblo mexicano ansioso, ¿sí? Ansioso, esperanzado en llegar a mejores estados de calidad de vida. Bueno, yo nada más antes de entrar al tema siguiente, Daniel, mencionar para recomendar su lectura del libro que en realidad está hecho en 2 tomos de Enrique Semo, se llama La Búsqueda. Y la primera parte se refiere, es el título, La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI. Y la segunda parte es La izquierda y el fin del régimen del Partido de Estado, 1994, año 2000. Bueno, en este par de libros se desarrolla una idea muy interesante sobre la revolución, por lo que mencionabas ahorita de que sí, oímos revolución y pensamos en balazos y en violencia. Pero resulta que dice Semo, dice la izquierda
de la que tú quieras, incluida la izquierda socialista, comunista, dice, durante mucho tiempo estuvimos pensando en un programa para la revolución, en hacer una nueva revolución. Dice, cuando en los hechos, dice, más de 80 años, considerando desde la fundación del PCM, dice, más de 80 años estuvimos luchando por reformas. En realidad estuvimos impulsando una serie de reformas, aunque nuestro programa hablaba de una nueva revolución. Dice, entonces, y aquí viene una idea que me parece fundamental. Dice, la revolución en los albores de este nuevo siglo XXI, dice, y consiste, y esta es la palabra que a mí me parece clave y me parece que es donde más coincide con el pensamiento obradorista, dice, consiste en la profundización de la democracia. Profundizar la democracia al extremo tal en que, por ejemplo, las consultas populares se vuelvan costumbre, el consultar a la sociedad sobre los actos fundamentales de gobierno sea ya una práctica común, ¿verdad? Y donde la democracia implique no solamente lo político y electoral, sino también la democracia económica, la democracia social. Entonces, eso es la revolución en este tiempo de hoy, la profundización, la máxima profundización de la democracia, el desarrollo de la democracia en su mayor extensión posible, ¿no? Entonces creo que eso es lo revolucionario a lo que se refiere, ¿no? Y por eso digo yo que sí está el concepto de humanismo y todo lo que hemos hablado hasta ahorita anclado en esta idea de la izquierda, pero la izquierda que evoluciona y que es la izquierda de hoy. Yo con eso concluiría invitando, insistiendo a la gente a que lea también este libro de la búsqueda y el último libro del propio López Obrador, La Salida, que fue el libro de campaña 2018. Si no tienes otro... Daniel, adelante, por favor. Para sí, pasar Daniel, ya a la sí, segunda Daniel, parte, sí. Daniel, que es la universidad, el proceso de elección en la universidad. Adelante, Daniel. Si me permiten hacer una muy breve intervención, porque tengo necesidad de irme, pero un breve planteamiento sobre lo que está pasando con la UABC en este momento. Lo que se puede ver desde afuera, subrayo, lo que se puede ver desde afuera. La Junta de Gobierno llevó a cabo ya 2 etapas. Recordemos que la Junta de Gobierno son 11 personas únicamente a quienes corresponde decidir, para el público de Cuatro Vientos hay que decirlo, quienes gobiernan a la UABC. La Junta de Gobierno se llama Junta de Gobierno, pero no gobierna, nombra gobernantes. Nombra al rector, elige al rector a través de sus 11 votos. 11 votos eligen al rector, al gobernante máximo de una comunidad universitaria de 70,000 personas aproximadamente. 11 personas. De esas 11 personas, como se decide por mayoría calificada, 7 son suficientes. Con 7 votos, una persona puede ser ungida rector de la UABC. Ya ha sucedido varias veces en que hay pelea interna y con 7 votos se logra hacer rector. También la Junta de Gobierno elige por mayoría simple, ahí no se ocupa mayoría calificada, elige directores de unidades académicas. Es decir, la Junta de Gobierno no gobierna, pero sí nombra gobernantes. Esa es su tarea. Es una tarea ya muy obsoleta, ya muy anacrónica, porque estamos en el siglo XXI, porque estamos en el año 2022 y porque la ley orgánica que prevé la forma de gobierno de la UABC data del año 1957. Es importante decirle al público de Cuatro Vientos que esa
ley orgánica es necesario actualizarla, modernizarla, porque fue expedida en la época del sistema priista total. En el año, pues fue expedida, firmada, promulgada por el gobernador Braulio Maldonado, que es precisamente el mismo gobernador que ya cuando dejó de ser gobernador publicó un libro que se llama Comentarios Políticos, y en el primer párrafo de su libro, el ex gobernador Braulio Maldonado empieza su libro diciendo: asumí la gobernatura del estado de Baja California en tal fecha, luego de un simulacro, así lo dice, luego de un simulacro electoral, porque yo ya había sido elegido por mi directo amigo, el presidente Ruiz Cortines. Así empieza su libro. Entonces, esa idea, ese concepto de la inutilidad de la democracia, prevalecía fuertemente, y ese fue el modelo que se instaló en la ley orgánica de la UABC, y así sigue. La Junta de Gobierno, los gobernantes de la UABC no se han interesado para nada, para nada. Todos los gobernantes han permanecido sordos a la necesidad de actualizar, de modernizar, de democratizar la vida orgánica, el gobierno de la UABC. Y bueno, si me permiten terminar esta vez diciendo que he consultado ya los programas, las propuestas de todos los candidatos que están actualmente registrados para ser rector, es decir, uno de ellos va a ser rector, necesariamente. ¿Cuántos son los que están registrados, necesariamente, Dani? Se me escapa el número 17, 14, 17 creo, más o menos. Todos son personas plenamente conformes con el modelo de gobierno de la UABC. No lo tocan. No lo tocan. Todos ellos se refieren a otras cosas, pero son personas plenamente conformes por omisión, al menos podemos decirlo que por omisión, porque ninguno de ellos tiene siquiera un parrafito donde diga hay que repensar el modelo de gobierno de la UABC. Nada, absolutamente nada. Quiero pensar que lo hicieron así, o porque de verdad creen que esa es la mejor forma en que se debe seguir gobernando la UABC, o porque piensan que no, pero para no hacer ruido y ser nombrados por la Junta de Gobierno prefieren decirlo de ese modo. Pero no hay mensaje alguno de transformación, de revisión del modelo de gobierno en todas las propuestas de los candidatos de la UABC. Es decir, presumiblemente, ojalá que yo esté completamente equivocado, presumiblemente, si no hay fuerzas externas a la UABC que impulsen su cambio, externas a la UABC que impulsen su cambio, bueno, tendremos otros años, otros 4 años de lo mismo, más de lo mismo. Sí. Pero bueno, yo quisiera retirarme ya, y si me permiten, podríamos la semana que viene entrar al análisis, ya mencionar concretamente lo que están diciendo los candidatos. Yo podría hacer eso. Sí, claro. Sería excelente, Daniel. Claro. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Nos vemos. Bien, te agradecemos mucho, semana. amigos. Quédense un rato más, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Quédense un rato más con nosotros, por favor, porque pues miren, cuando son en este momento las 11 de la mañana, tiempo de Baja California, tendrá hace unos 10, 12 minutos que el periódico digital, el portal periodístico digital, sin embargo, y por eso hay que tener mucha atención a lo que vamos en este momento a darle lectura. Aburto se vuelve tendencia por las peores razones. Otros defienden al presidente. Es una nota que está firmada por la redacción del portal Sin embargo. Dice: Aburto, en referencia a Mario Aburto Martínez, es tendencia en Twitter desde ayer domingo, cuando cientos de miles de mexicanos participaron en la movilización de izquierda. El cálculo oficial es de que 1.200.000 personas salieron a mostrar su apoyo al presidente. La tendencia se generó cuando algunos usuarios, la mayoría anónimos, pidieron abiertamente el asesinato de Andrés Manuel López Obrador.
Aburto disparó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de la República, durante la movilización del 23 de marzo de 1994, en el barrio de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, según la versión oficial, y aprovechó un tumulto, una movilización. Colosio Murrieta fue coordinador de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari y secretario de Estado. Una de las tesis nunca probadas es que tuvieron diferencias y eso derivó en magnicidio. Lo que generaron la tendencia pedían que un Aburto atentara contra la vida del actual presidente mexicano, que estuvo envuelto también por una multitud gran parte del día. Otros desde ayer y hoy en la mañana han salido en defensa del líder social que no había encabezado marchas desde que llegó a la presidencia. Y escuche usted lo que sigue. Un usuario identificado con el nombre de Bandido, ya saben, este tipo de cuentas falsas, escribió, entre comillas, Mario Aburto, ¿dónde estás? Chingada madre. En los últimos 3 días, entre el viernes y ayer domingo, retuiteó mensajes en las cuentas de Denise Dresser, Viridiana Ríos, Pascal Beltrán del Río, Ricardo Alemán, Gibran Ramírez y Decidé Navarro, entre otros. Algunos de ellos son abiertos opositores del presidente López Obrador, pero los mensajes retuiteados por este bandido no llamaban, como él, a asesinar al presidente, lo retuitaron nada más. No fueron los únicos mensajes en ese sentido. Para volverlo tendencia se necesitaron cientos de cuentas, la mayoría de ellas anónimas, interactuando durante horas. Todavía hoy en la mañana se sigue tuiteando la palabra aburto, con distintos usos, entre ellos mensajes de simpatizantes del presidente que censuraban el llamado a matarlo. López Obrador volvió ayer a la marcha y mencionan aquí cómo se desarrolló esta marcha, a partir de las 9, cómo se desarrolló esta marcha, pero no todos en México, continúa la nota, reaccionaron a la marcha con satisfacción. Un usuario identificado como Osos escribió, qué ganas que hubiera salido de entre la multitud un Mario Aburto. Otro que se identifica como PPC Cortisona. Aburto, ¿dónde estás, carajo? La cuenta de Twitter, Yaquito, que dice ser un orgulloso sonorense de Cajeme, dijo, se te extraña, Aburto, te hubieras vestido de Avenger. Total, amigos y amigas, esto, Olga, tú recordarás, lo hemos estado tratando aquí en Cuatro Vientos desde hace ya varios meses. Se ha estado señalando esta posibilidad, conforme hemos visto el avance de estas campañas de odio, de este crecimiento del movimiento ultraderechista en México, de esta incapacidad de los irresponsables dirigentes de la oposición de estar día tras día, hora tras hora, en estas campañas de odio, llenos de discriminación, de racismo, de mentiras abiertas, descaradas, que están originando precisamente que la reaparición y la organización de estos grupos de ultraderecha intolerantes que son capaces de todo, como lo han demostrado a lo largo de la historia de la humanidad, amigos y amigas. No es un fenómeno social nuevo. Estos intolerantes, estos autoritarios, estos asesinos se han presentado a lo largo de toda la historia del mundo, de la humanidad. Entonces, ayer me llamó mucho la atención y te lo comenté, Olga, nos dimos cuenta por la tarde de lo que había sucedido con Marcelo Ebrard durante la marcha de ayer. Marcelo Ebrard, si usted no lo sabe, amigos y amigas, de seguro ya lo sabe porque pues, también fue una información bastante difundida. Cuando estaba saludando al público que estaba participando en la marcha, en la manifestación, hubo alguien que se acercó y originalmente se pensó que le había lanzado un objeto, posteriormente se dijo que fue un simple escupitajo. Y eso, amigos y amigas, ya comienza a marcar
una Intentona. intento de gente intolerante, gente fascista, gente autoritaria, que puede en un momento determinado comenzar a actuar a este tipo de llamados, amigos y amigas. Estamos en un momento de veras muy difícil, y esto lo viene a confirmar, con grupos que tienen plena libertad hasta el momento para hacer lo que les plazca. Porque si algo ha finalmente señalado el presidente López Obrador de qué hacer con la oposición es precisamente respetarle sus derechos constitucionales. Pero cuidado porque estamos cayendo ya cada vez en situaciones más y más preocupantes, amigos y amigas. Y esta situación de lo que ya avecinábamos, ya estábamos anunciando que se iba a dar, desafortunadamente comienza a llegar a nuestro país. Qué momento tan lamentable, tan triste, para que se estén dando este tipo de mensajes que se convierten ya en tendencias en redes sociales. Bueno, hasta ahorita no son más que opiniones de gente que muy bien lo estamos percibiendo, pues son anónimos, son bots, son cuentas creadas para encubrirse el rostro, ¿verdad? Para no ser identificados quienes emiten estas opiniones, pero reflejan la enorme, enorme desesperación que les da el hecho de que a 4 años de gobierno, López Obrador no solamente no haya caído como lo esperaban, no haya fracasado como lo esperaban, sino que se está fortaleciendo cada vez más. Y esto pues se mostró claramente ayer. Su programa de gobierno es arropado cada vez por más gente y lo hemos dicho aquí, lo ha dicho Armando Duarte, el año próximo va a ser un año muy importante para el proyecto de López Obrador, porque estarán ya funcionando prácticamente todas las obras que están, algunas ya recién concluidas y otras a punto de concluir, y se verá con muchísima claridad pues los beneficios y el éxito de esta visión de país, de proyecto de país. Y entonces, en lugar de caer como quieren que suceda, pues va a subir aún más. Eso es pronosticable, Javier. Va a subir aún más la simpatía hacia el proyecto y el apoyo a este proyecto de la Cuarta Transformación. En cuanto a las amenazas, se parecen mucho al inicio del gobierno. Ustedes recordarán que cuando López Obrador ganó y ganó de manera tan contundente la elección, también se vino una campaña llamando al asesinato del presidente. Algunos incluso dieron la cara y llegaron a decirlo. Después se arrepentían de haberlo dicho, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque se echaron encima el desprecio y el reclamo pues de muchísima gente, ¿no? Y lo hicieron, nos dábamos cuenta así de este tipo de comentarios en tweet, en Facebook, y se había calmado esto, Javier, se había apaciguado estas formas de expresión muy del estilo de Frena. Incluso López Obrador felicitó a Frena cuando Frena decidió salir a las calles, tomar una calle y plantar sus casas de campaña en el Zócalo, porque dijo, eso es lo que hay que hacer, llevar la lucha y las diferencias políticas a la calle, expresarlas abiertamente. Ese es el camino de la democracia. Todos hemos dicho lo mismo respecto a la marcha del día 13 que juntó a la derecha, la ultraderecha, la derechita cobarde, como la calificó ya la ultraderecha salvaje, ¿no? Y todos ellos capitaneados por un oligarca como Claudio X González y otros grupos de oligarcas que están metiéndole lana a este proyecto que busca
disminuirle fuerza a López Obrador y si es posible ganarle. Ya cada vez lo ven más difícil y creo que el resurgimiento de estas amenazas tiene que ver justo con eso, con la enorme frustración, desesperación que sienten de ver que no van a poder, o sea, por la vía pacífica, Por el voto, ¿no? democrática, que es la vía que ha decidido el pueblo mexicano, este pueblo que llevó al gobierno en el 2000 a Vicente Fox y luego se sintió decepcionado de Vicente Fox y lleva al poder en el 2018 después del fraude del 88, primero y luego después el fraude del 2006, pero que lleva al poder de manera contundente, de manera que no había modo de que le negaran el triunfo, porque fue así un golpe así tajante, electoralmente hablando, el que dio el obradorismo. Bueno, les dolió muchísimo y no hallaban cómo expresar esa desesperación más que con palabras de odio y invocaciones al asesinato del líder de este movimiento. Ahora, con esta fuerza que se demostró ayer de manera también contundente y demoledora, vuelven a lo mismo. O sea, está empantanada la oposición, no encuentra el modo de minar el proyecto de López Obrador y lo único que se les ocurre es lanzar este tipo de campañas de odio y que, lo voy a decir así, si hay una policía cibernética, puede ubicar la fuente, el origen de estos mensajes y puede, porque la ley lo establece, puede enderezar denuncias de carácter penal por incitación al homicidio, al magnicidio sería en este caso. O sea, sí se puede hacer, si se quiere buscar esa vía. Si no se quiere llevar a la cárcel ni abrir un proceso contra los que se están expresando de esa manera, por lo menos que en un trabajo de inteligencia sí se puede ubicar a los responsables para estarlos vigilando, para saber quiénes son, para estarlos exhibiendo ante la gente y decir, estos son los que están llamando al asesinato al presidente, a que sea asesinado. Y eso también es una manera de descubrir, de quitarles la capucha, ¿verdad? De sacarlos de su cobarde clandestinidad y decirlos, aquí están, y esta es su cuenta. Y como sucedió, Javier, en años pasados, cuando se ubicó la Operación Berlín, y se ubicó con toda claridad que desde unas oficinas de Enrique Krauss se estaba haciendo la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador con mucho dinero, por hacer un pequeño spot, por hacer un pequeño video, se pagaban hasta 50,000 pesos, siempre y cuando pudieran hacerse virales, impulsarlos y que los hicieran virales en las redes. Y así surgieron estupideces como la acusación de que López Obrador recibía dinero de Moscú, ¿verdad? Del oro de Moscú para sus campañas electorales y una serie de noticias falsas y de calumnias que se cayeron en cuanto se dio a conocer el origen y se le ubicó con nombre y apellido a Enrique Krauss como el autor intelectual y líder de toda esa operación Berlín. Se llamó así porque las oficinas estaban ubicadas en una colonia muy prestigiosa, de mansiones y de centros comerciales para gente muy privilegiada, ¿cómo se llama? Polanco, me parece. Polanco. Y es la calle de Berlín. Entonces, ahí estaba esa oficina. ¿Es Polanco o la Roma? No, la Roma no es. Polanco. Entonces, de ahí salió el nombre de Operación Berlín y Krauss no pudo desmentir porque se le comprobó. Incluso hubo gente que habló y que dijo, yo recibí 50,000 pesos por hacer
unas cuantas líneas, unos memes y lanzarlos en redes sociales. Entonces, creo que se puede, con investigación de Sí. inteligencia cibernética, se puede ubicar estas fuentes. Yo nada más la dejo ahí, creo que es cierto, siempre nos preocupa mucho la manera en que López Obrador sale a las calles, la rodea el pueblo, se le acerca a la gente, y él dice, bueno, pues la gente es mi detente, el pueblo es mi detente. Y hoy en la mañana hablaba del detente, que es algo que se utiliza desde tiempos inmemoriales, viene como una costumbre en la Iglesia Católica, en los fieles católicos, que dicen, detente, Satanás, ¿verdad? Que el corazón de Jesús me protege. Y dice López Obrador, yo tengo mi detente, ¿verdad? Y lo traigo aquí siempre, en la bolsa cercana a mi corazón. Dice, pero mi detente es el pueblo. Eso es lo que detiene al enemigo, el pueblo. Bueno, pues no todo el tiempo se puede lograr que prospere un crimen, pero sí se puede, y hay con qué hacerlo ahorita, las herramientas para ver quién está detrás de estas Sí. campañas y denunciarlos. Mira, adelante. Nada más terminar, Javier, termina tú. con que si llegase a suceder una cosa así, que todos esperamos que no sea, si llegase a suceder algo así, México entraría en una gravísima crisis política que no le conviene a nadie, a nadie. Hay gente que sí. No, a nadie le conviene, no le conviene a los inversionistas, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a los empresarios mexicanos, no le conviene al pueblo de México, no le conviene a la democracia, o sea, no conviene para nadie, salvo ese minúsculo grupo de odiantes. El gobierno de López Obrador, aunque faltara a él en este momento, ya está terminando lo principal que se propuso en el sexenio y lo van a terminar. Con o sin López Obrador se va a terminar. Pero un magnicidio. López Obrador no es Colosio. O sea, López Obrador es el líder que viene de la oposición, el más grande líder de la oposición que ha forjado este pueblo en los últimos años. Y entonces, una acción de esa naturaleza desataría una crisis política incontrolable. O sea, las masas obradoristas podrían entonces sí decir la salida está en otra vía. Y esa otra vía es la que no nos conviene ni siquiera a estos estúpidos que están de manera cobarde encubiertos en seudónimos, lanzando ese tipo de campaña de odio. Entonces, yo pienso que nada más esa reflexión, y ni siquiera darle más, Javier, porque es darle espacio, que es lo que buscan. Es como los líderes de los cárteles del narcotráfico, que asesinan de manera cruel a sus enemigos o a cualquiera que se les ocurre, y luego lo que buscan es que todos los medios exhiban las imágenes, las fotografías para provocar miedo. Y creo que ahorita estamos en un momento en que como pueblo, como ciudadanos, lo que tenemos que sentir es lo que sentimos justamente, una enorme, enorme alegría de haber avanzado en algo que buscamos durante muchos, muchos años, y que para muchos López Obrador es un hombre muy decente. Dice, ayer gritaba un grupo de mujeres, no se cansó de gritar en toda la marcha, honesto y valiente es mi presidente, pero aunque tuviese nada más esas dos cualidades, honesto y valiente, ya con eso ya era lo que necesitábamos, anhelábamos, ansiábamos en México tener, dejar de tener a esos títeres de la oligarquía, a esos corruptos que se enriquecieron hasta podrirse en dinero. Entonces, ya el cambio que hemos ido logrando,
es lo que nos debe de inspirar nuestro estado de ánimo. La alegría, la fiesta, tiene que seguir, Javier. Sí, definitivamente, sí, no, claro, no puede ser de otra manera. Olga, simple y sencillamente concluyo yo con esto. Mira, ciudadanos especializados que no trabajan en el gobierno, que se dedican al tema de la informática, que han estudiado este mundo fascinante que es esto que estamos haciendo nosotros, amigos y amigas, utilizar la red mundial, ¿sí? Las redes sociales, la internet, los correos electrónicos, todo esto, amigos y amigas, todas estas maravillas de la tecnología, han logrado descubrir infinidad de cuentas de personas que son tóxicas para la humanidad. Y los han denunciado. Y se ha llegado a establecer cómo crean sus granjas de bots, de trolls, y que desde la clandestinidad, desde la cobardía del anonimato, han estado generando, no nada más en México, sino en todo el mundo, amigos y amigas, ¿sí? Este tipo de campañas. Y en gobiernos que deciden aplicar las leyes de su país sin violar los derechos de los ciudadanos, están plasmados en sus constituciones, han logrado detenciones extraordinarias de personajes y los han metido a la cárcel, incluyendo a políticos que están dentro de estas redes de maldad, de odio, ¿sí? De asesinato. Es tiempo de que en México se aproveche ese talento, si es que no se tiene, en los mandos militares, en los mandos navales, en los mandos de las fuerzas mexicanas, de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es necesario entonces que ya se ponga un freno legal a este tipo de situaciones que han ido creciendo, 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 y no olvide usted el contexto de los últimos 30 días. Racistas, fascistas, autoritarios, asesinos, intolerantes, discriminadores, toda esta amalgama de la maldad humana han estado presentes en nuestro país en los últimos 30 días. Entonces, en convenciones, es muy importante, festivales, amigos y amigas, es muy importante que así como salimos a manifestar y expresamos, aun cuando no seamos López Obradoristas al 100%, pero reconocemos en él, como lo acabo de hacer yo en lo particular, de que es el último héroe mexicano, que espero que se estén forjando nuevos héroes y heroínas mexicanas, ¿sí? Porque las hay, están en formación, y eso espero que finalmente pronto tengamos el cambio generacional, ¿sí? Ahora que ya no esté Andrés Manuel López Obrador, pero es importantísimo que también le exijamos a la Fiscalía General de la República, ese fiscal inepto que tenemos, y si que no, simula, ahí está inteligencia militar, Javier. Sí, por eso primero cité a la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero ahí tenemos, con un sueldazo y con unas prestaciones increíbles, a Alejandro Gertz Manero, que tiene bajo su control y su operación a una policía digital, a una policía que se ha especializado en estos temas. Yo espero, Galicia, me preocupa que si esto estaba desde hace 3 días ya en marcha, no se haya hecho algo por detectar. No sé si no se haya hecho, Javier. Lo malo es que tampoco nos informan. Pues sí, porque esas cosas se investigan. Entonces, y se investigan sin saber. Que se está haciendo ya, que está ya este escándalo, esperemos que pronto ya la Fiscalía General de la República diga, ¿saben qué? Así como encontramos a Felipe Calderón también con sus fábricas de bots, porque hay que recordarlo, sí, también. A Felipe Calderón. Y no le pasó nada, Y a su hijo. Y ese es la grave tragedia. Que se saben las cosas, que se tienen incluso elementos jurídicos, legales, ministeriales para actuar en contra de un personaje o de un grupo de personajes y no sucede nada. Entonces, ya basta de eso, amigos y amigas. ¿Sí? Ya basta de eso. Porque afortunadamente nada más le arrojaron un escupitajo a Marcelo Ebrard. No se vale. No se vale que se siga con esto. Esperemos pronto, amigos y amigas. Y me quedo finalmente como tú lo dices, Olga, con esa alegría, con esa esperanza, con ese optimismo que acabamos de manifestar antes de que tuviéramos la oportunidad de enterarnos de esto que está sucediendo también en nuestro país. Amigos, muchísimas gracias. Disculpen el mal momento de estos últimos minutos, pero
Terminaste muy bien, Olga, diciendo, nos quedamos con lo positivo de la jornada. Así es, con los avances que yo estoy absolutamente convencida son irreversibles, Javier. Podrán frenar, podrán detener un tiempo, pero la historia de Brasil, por ejemplo, me llena a mí de esperanza, a pesar de que por la mala, inventándole mentiras, meten a la cárcel a Lula da Silva y quitan de la presidencia a Dilma Rousseff y se imponen a un fascista como Bolsonaro. A pesar de ello, regresa Lula da Silva a la presidencia de Brasil y creo que la rueda de la historia nos lleva hacia adelante, Javier. Amigos, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Tenga usted muy buen día. Estaremos al pendiente. Cualquier novedad sobre estos temas que hemos abordado el día de hoy, de inmediato vamos a dárselas a conocer, como ya está en este momento en nuestro portal, en nuestras páginas editoriales, en redes sociales, esta información que acaba de subir, sin embargo, hace media hora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta pronto.